de mi interés profundo en este momento tratar de compartir un poquito de aquellas cosas que a lo largo de mi carrera he ido como organizando mentalmente y construyendo desde la perspectiva un poco más teórica con respecto a temas del belly dance actual y cómo ahora nosotros manejamos esta información de una manera más amplia y desde muchas perspectivas. Bueno, sin más, el tema de hoy va a ser ¿qué es un méjansé? ¿De dónde viene esa palabra? ¿De dónde surgió originalmente? Bueno, inicialmente voy a contar desde una experiencia como muy de vida, muy particular. Para los que no saben, pues realmente yo soy una bailarina de segunda generación y mi mamá, Aida Nova, fue la primera, digamos, precursora o la primera impulsora en mí de esta danza. Ella por allá de los años 1970-75, ella vivió un par de buenos años en Estados Unidos y allá justamente fue donde ella empezó a trabajar con lo que es el belly dance y lo aprendió en esa época también en Estados Unidos. Pues bueno, la historia inicial va a comenzar por estos años, porque el término realmente, como ahorita lo conocemos, méjansé o méganse o Miss NSL, ahora tiene un nombre muy particular asociado a un término que normalmente se utiliza en otras artes escénicas, que justamente es Miss NSL o puesta en escena. Actualmente se le conoce con ese nombre, desde hace algún par de años anda rondando cada vez más ese nombre y es ya como un estilo muy definido, tal vez el estilo como más importante, tal vez como lo que llamamos ahora más oriental, porque es una rutina pues bastante variable rítmicamente hablando, en donde la composición está creada específicamente para belly dancers y pues va pasando como por una serie de etapas musicales y ritmológicas. Bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de esas etapas también, pero ahorita voy a hablar un poquito como de los antecedentes que tiene este término. Entonces, como les decía, justamente por ahí de los años 70 surgió un gran desarrollo de lo que era el belly dance, principalmente en restaurantes y en bistros en Estados Unidos, principalmente también en el área de Los Ángeles, Oregon, Seattle. Todas estas áreas eran muy comúnmente, digamos, donde había mucho movimiento y mucha inmigración de personas de Medio Oriente. En base a eso empezó a surgir todo un tema de que en el mismo restaurante la bailarina tenía que demostrar todas aquellas características que tenía en cuanto a tecnicismos, en cuanto a desarrollo coreográfico, en cuanto a habilidades de todo tipo. O sea, era el momento en donde la bailarina realmente exploraba muchos estilos en una sola composición. Entonces hubo una necesidad muy grande de parte de la orquesta, que en ese momento era orquesta en vivo. Eso era lo común, lo cotidiano, ¿verdad? Que hubiera músicos acompañando a la bailarina en esas épocas. Bueno, todavía lo hay, pero es menos común. Y entonces las orquestas lo que hacían era que más o menos hablaban con la bailarina un poquito antes a ver qué quería la bailarina en ese momento danzar, y se ponían de acuerdo como en qué parte y cuál más o menos iba a ser el orden. A esa secuenciación o a esa organización que tenía la orquesta en ese momento se le llamaba simplemente una rutina. Entonces la rutina de una belly dancer más o menos consistía de 15 minutos o sets. También se le conocían, he escuchado mucho ese tema también de bailarinas americanas, los sets. El show se dividía en 1, 2 o hasta 3 sets. Y esos sets eran más o menos de unos 15 minutos, en donde justamente tenían una progresión de diferentes tipos de canciones con diferentes matices, con diferentes ritmos, con diferentes intensidades, desde la más rápida y veloz para entrar hasta la más lenta y suave, como por ejemplo para conectarse un poco con otros elementos y con el público, hasta por ejemplo partes más folclóricas y demás. Entonces justamente estos sets se empezaron a poner como muy de auge en esa época, allá como les decía, por ahí de los años 70s, 80s. Pues no hay una fecha específica, pero más o menos en esa época, por lo menos de lo que yo sé, de lo que a mí mi mamá me inculcó, me enseñó, me mostró un poco, eso fue justamente la información que yo tengo.
Recuérdense que, bueno, de los que ya me conocen saben que normalmente yo comparto lo que sé y lo que no sé pues siempre trato de preguntarlo porque es importante, ¿no? Pero bueno, ahorita es justamente un poco desde mi perspectiva lo que significa y simboliza el Méjanse en el belly dance actual. Para continuar la historia, justamente por ahí de esos años salieron dos músicos importantes que transformaron el tema de la producción musical para las belly dancers. El primero de ellos es Eddie the Shake, que aquí les dejo el nombre, Kojak. El Shake se le llamaba también Kojak. Y también había otro importante que es George Abdo. Pero el principal, el que se dedicó, el que por primera vez yo consideré que ahora, viendo en retrospectiva de mi vida como bailarina, el primer acercamiento musical que tuve yo a un Méjanse fue gracias a la música de Eddie the Shake Kojak. También les voy a dejar justamente aquí un disco de esa época que es de la colección de mi mamá, que voy a subir para que ustedes vean cómo es la progresión o cómo fue la progresión de esa música y a qué me refiero con que fue uno de los pioneros en lo que era la producción del Méjanse, por lo menos en el área de Estados Unidos. Bueno, Eddie the Shake lo que hacía en ese momento, lo que habían eran acetatos o LPs y lo que componía era un disco que también voy a colocar, voy a tratar de hacer un paréntesis y voy a colocar acá las imágenes para que ustedes vean los nombres, en donde justamente dividía su LP como introducción, como ritmo de 2/4, como 4/4, como Chifti-Teli, y así justamente eran pequeñas canciones como de 2 minutos hasta 3 minutos en donde el nombre de la canción le determinaba a la belly dancer qué era o qué era lo que debería de ejecutar en ese momento. Para mí ese es el primer acercamiento que tenemos a lo que ahora conocemos como el Méjanse. A partir de ahí, por supuesto, las bailarinas armaban sus sets, como agarraban el LP, lo grababan en cassettes ya después y empezaban a tener estas composiciones ya armadas por ellos en donde agarraban, o por lo menos así me enseñaron a mí, donde agarraban el primer pedazo, el segundo segmento, el tercer segmento y así sucesivamente hasta que tenían un set de más o menos 15 minutos. Entonces esta es, digamos, como el primer antecedente que por lo menos yo conozco de lo que es un Méjanse. A partir de ahí empezó a acuñarse otro tema que también he escuchado muchísimo, que se le llama tema de presentación o presentación de la bailarina. ¿Y por qué es que se le acuña este tema? Porque, bueno, normalmente una bailarina trabajaba desde una perspectiva como, por ejemplo, bailaba o salía varias veces al escenario en un espectáculo y entonces el primer tema que se escogía era el tema de presentación porque normalmente era una composición más fluida, más rápida, más orientada, digamos, a lo que era la presentación de la bailarina, como para que la audiencia se diera cuenta de quién era, de sus habilidades, como de conectarse con la audiencia y era como el momento de wow, le digo yo, el momento en donde de verdad se presentaba y salía y entonces obviamente arrancaba con muchísima energía. Por eso es que se le denominaba el tema de presentación porque era la primera salida de la bailarina. A partir de ahí se empezó más o menos a modificar, a trabajar desde otros ritmos, desde otras perspectivas y justamente viene ya después teniendo un tema más organizado a nivel, digamos, de terminología, que es lo que conocemos actualmente como Méjanse. Por supuesto, ya después, no solamente Eddie the Shake empezó a hacer música, sino que la evolución de la música árabe va muy de la mano de los términos y los estilos que actualmente nosotros tenemos y conocemos en el mundo del belly dance, y a partir de ahí salieron muchas orquestas que trabajaban, por supuesto, o creaban música específicamente para belly dancers. Y bueno, ahora actualmente hay muchísima música que ya tiene y que viene en los discos que han sido diseñados para belly dancers, que tienen el nombre ya por sí solo de Méjanse, progresión rítmica. Y entonces vamos a trabajar un poquito, o voy a explicar un poquito qué es esa progresión rítmica de que estoy hablando, para los que no tienen idea, tal vez sea algo nuevo y tal vez de repente les aporte muchísimo a su desarrollo como bailarines o bailarinas. En fin. Inicialmente, como les decía, por lo menos en el American Cabaret, que es el estilo americano, ¿verdad? Que es en el que yo por lo menos inicialmente tuve el primer acercamiento con el belly dance, existían 5 partes del Méjanse. Era la primera, la entrada, que era con un ritmo veloz, que era con un ritmo normalmente malfuz, ¿verdad? Que era un ritmo que la bailarina ingresaba de donde ella estuviera para llegar al público, que originalmente
recordemos que era en un restaurante, entonces, claro, no había un camerino, no había algo donde cambiarse normalmente, y entonces la bailarina entraba donde estuviera y necesitaba un aviso de parte de la orquesta como para decir, ok, ya vamos a arrancar musicalmente, ya vamos a comenzar el espectáculo. Entonces, en el momento en que el malfuf, en el momento en que principalmente entraba el ritmo de entrada o intro, ya la belly dancer empezaba a acercarse hacia el público, que era la primera presentación, ¿verdad? Posteriormente, el otro segmento que existía era un segmento que se le conocía como un segmento lento. ¿Sí? Un segmento lento en donde la belly dancer hacía un trabajo, puede ser de velo, puede ser de piso, que en ese momento era muy popular el piso porque la influencia americana tenía que ver mucho que ver con la danza turca, que posteriormente voy a hacer unos videos como hablando un poquito de las características de estilos. Y entonces, pasando de esa parte lenta, pasábamos a una tercera segmento, que era un segmento más alegre, más de conexión con el público, con la audiencia, que es básicamente en la parte folclórica, donde podía realizar algo de folclore y conectarse y tener una interacción bonita con el público. Ya después, posteriormente, volví a ver otro segmento, que era el cuarto segmento, en donde la belly dancer, si no había hecho trabajo de piso, hacía; si no había hecho trabajo de velo, hacía; si no había hecho taksim, hacía. Y por último, estaba la salida, que era normalmente un ritmo que era muy parecido al inicio, si no era que era el mismo. Entonces, desde la perspectiva americana, lo que yo conozco, o desde donde para mí viene el antecedente, me corrigen allá afuera si alguien sabe otra cosa, por favor, pero desde mi perspectiva, esta es, digamos, la orientación inicial, el primer acercamiento que por lo menos desde mi lado yo tuve, lo que es un méjancé. En ese momento, por supuesto, no tenía idea de qué era, y ahora con todos estos cambios que han habido y toda esta globalización, tenemos más, acuñamos términos más fácilmente entre todos, eso es lo que quiero decir. Habían 5 segmentos: entrada, parte lenta, parte alegre, rápida otra vez, parte fuerte, y después había parte lenta y después parte rápida para salir. 5 elementos. ¿Cuáles son esas características, o qué era esa característica tan importante de lo que era el méjancé en esa época? Justamente la dinámica de las energías. ¿Por qué? Porque pasaba algo rápido donde la gente se ponía, se entonaba. Después venía una caída energética donde la bailarina podía cambiar el modo. Después volvía a haber otro cambio energético, y así sucesivamente. Entonces, en realidad, el méjancé, por lo menos desde mi perspectiva, es una buena, excelente manera de mantener al público atento. ¿Por qué? Porque siempre viene algo diferente. Porque nosotros como belly dancers tenemos esa gran capacidad de cambiar la energía, de jugar con esos elementos. Puede ser que usemos más de un elemento en el performance, puede ser que no hagamos nada, pero energéticamente nosotros tenemos una capacidad de ir moldeando nuestra dinámica coreográfica para que de una u otra manera mantengamos con interés al público, que al final, por supuesto, en los primeros días era a la gente del tú a tú, y obviamente era muy importante esa conexión. Entonces creo que el méjancé inicialmente surgió como una necesidad de brindar un show variado, de un show que realmente todos apreciaran y todos se mantuvieran conectados con la bailarina, y no una canción larguísima que de repente solamente era lento, pues probablemente la gente iba a perder el interés fácilmente. Y creo que esa tendencia sigue actualmente, porque actualmente el méjancé, por lo menos desde la parte más moderna, de la parte que ahora nos están dando los músicos, que además hay músicos que podría aquí nombrar, les dejo una lista de los que considero que hacen muy buenos méjancés desde mi perspectiva, pero es casi infinita. O sea, de verdad que hay muchos músicos que me inspiran constantemente, y si alguno de ellos me está viendo, les doy las gracias enormes por producir la música y por mantenernos a nosotras las belly dancers siempre tratando de hacer cosas diferentes y tener diferentes momentos musicales. Creo que hay unas cosas espectaculares ahora. Y sé también el esfuerzo que lleva a cabo llevar una producción actualmente musical, así que gracias. Bueno, voy a seguir y me voy a devolver a donde quedé. Entonces, el méjancé actual creo que sigue esa tendencia de que tratamos de mantener la audiencia como interesada en nuestra danza. Entonces, el méjancé creo que actualmente podríamos resumirlo como una canción diseñada para belly dancers
en donde la belly dancer demuestra todas sus destrezas histriónicas, sus destrezas obviamente adquiridas a lo largo de su aprendizaje, de su entrenamiento. Demuestra también que conoce cuándo se debe hacer un folclore, cuando se conoce, cuando tiene que bajar la intensidad y hacer un taksim. O sea, se ve un buen méjanse, por lo menos cuando yo lo veo, es cuando yo veo que la bailarina interpreta correctamente el ritmo que está sonando. Y eso, sin lugar a dudas, es algo que cuesta muchísimo. Es el reto constante que nosotros tenemos en nuestro desarrollo como bailarines. Muchas veces yo he visto belly dancers que hacen canciones que son méjansés como otra cosa y no determinan un cambio de energía entre un ritmo y entre el otro, y eso realmente simplemente es por desconocimiento de los ritmos o porque no han tenido un acercamiento real sobre lo que es el término méjansé. Por lo menos desde mi perspectiva como profesora en mi escuela, yo siempre trato de que mis alumnos hagan ese reconocimiento constantemente, y para mí es una parte muy importante el enfoque ritmológico. Así que bueno, los animo a que también cuando vayan a querer hacer un méjansé, a querer buscar un méjansé, vean y traten de ver cuáles ritmos son los que están ahí, porque de verdad que eso va a determinar que el méjansé o su coreografía vaya a tener correctamente una ejecución adecuada. Y tal vez no necesariamente tienen que tener una lista interminable de pasos, pero creo que es importante tener una dinámica energética de cómo yo cambio de un paso a otro o de un segmento del méjansé a otro. Ahora voy a mencionar entonces, para ir avanzando con el tema, de cuáles son los segmentos o los ritmos que actualmente se presentan más comúnmente en el méjansé, porque esta es una de las conversaciones en donde yo me pego más también a la hora de enseñarlo, porque las chicas siempre, o las alumnas, siempre quieren saber, siempre quieren que esto sea como 1 más 1 es 2. Y el méjansé creo que depende del compositor, depende de la orquesta, depende del músico, así va a ser la escogencia ritmológica. Entonces yo creo que nunca realmente hay como decirles un méjansé igual que el otro, o que todos calcen como en un estereotipo. Pero sí les puedo decir que hay ciertas tendencias. Entonces yo voy a hablar cuáles son las tendencias que siguen la mayoría de los méjansés. Porque sin lugar a dudas creo que los músicos tratan desde una perspectiva como amigable hacia nosotras de tener cierto orden y lógica, para que también en el día que nosotros nos toque bailar algo tal vez un poco en vivo, un poco improvisadamente, tengamos cierta guía. Sí es importante. Siguen hay ciertos segmentos que se siguen, que son los más comunes, pero aquí nunca hablemos de siempre o nunca, sino que es una tendencia. Eso depende, vuelvo y digo, del compositor y la orquesta. Entonces, la primera parte que yo voy a mencionar el día de hoy habla sobre la entrada, que es igual a la primera apreciación que hicimos un poquito más en retrospectiva. ¿Y cuáles son los ritmos que normalmente se utilizan? El más común es el malfouf. El segundo, el karachi. El tercero, desde mi perspectiva, desde el American Cabaret, usaban muchísimo el karsilamá. Porque también en las entradas antiguamente, desde la parte americanizada, se usaba la entrada con el velo, que también está presente en el estilo egipcio, y también con cimbales de mano o seals, que eso era muy normal en Estados Unidos porque la influencia, vuelvo y digo, era muy turca. Ahora se ha perdido un poco la práctica, pero era muy asociado a las entradas. Esos para mí son los primeros y los más básicos ritmos que se utilizan en la primera segmento del méjansé. Posteriormente a eso, el siguiente segmento que comúnmente aparece es lo que nosotros llamamos wahda unus, o la familia del uno. Wahda en árabe es uno, y es una familia de ritmos que abarcan baladi, maksum, saidi y tabl. Son ritmos de 4 tiempos sobre 4, en donde se despliega un poco más lo que es el movimiento de la bailarina desde una perspectiva más corporal. O sea, se ve mucho más tierra, mucho más cadera, mucho más cuerpo, muchas más ondulaciones. Que por el contrario, en la parte inicial, que es el malfouf o el primer segmento que hablé ahorita, es más orientado
a un tema de desplazamientos, giros, entradas, brazos, un poco más como de histrionismo, un poco más de conexión, de ver ese carisma que tiene la belly dancer. En cambio, en el Wagda 1 ya pasamos a un segmento un poco más tal vez tradicional dentro de los pasos, y normalmente se agrupan en secuencias como de 4 a un lado, de 4 al otro, o sea, es muy cuadrado. Pero también actualmente hay una tendencia en donde las o los méjansés realmente producidos desde músicos egipcios son muy ricos musicalmente y tienen muchísima percusión dentro, y también se utilizan mucho para ejecutar y que la bailarina te demuestre su capacidad auditiva en esos detalles que hay en la parte del Wagda Unus. El siguiente segmento es el que yo considero un poco más libre. ¿Por qué? Porque dentro de ese segmento ya no solamente es una parte lenta, que sí, claro, podría ser un taksim, podría ser un bolero o una rumba masri, podría ser un masmudi, podría ser algo folclórico, sí podría ser un saidi, un rakaceta la sayala, que podríamos usar bastón, ¿por qué no? O podría inclusive aplicarse un poco también al tema un poco más antiguo, como por ejemplo trabajo de piso, o un segmento que yo creo que puede ser hasta moldeado hacia lo más moderno. Como les decía, un bolero, podría ser un pedacito de algo más fusionado. O sea, para mí el tercer segmento del méjansé moderno es un poco más variable. Ahí la bailarina debería de escuchar qué es lo que viene y debería de verdad de ponerle un poquito de atención justamente a ese momento para reconocer y saber cuál ritmo está sonando y ejecutarlo adecuadamente, como dije anteriormente. A partir de ahí viene el cuarto ritmo o el cuarto segmento, que normalmente puede ser, o normalmente a mí me viene más como un tema folclórico, porque si no estuvo en el tercer segmento, está en el cuarto. Así es como ahorita, digamos, yo lo voy a catalogar como para darle un orden. Pero vuelvo y digo, aquí no es ni siempre ni nunca, es una guía. Y finalmente, pues bueno, podría ser una percusión, que he escuchado también que existen méjansés que terminan con percusión, o podría ser también, obviamente, el segmento pues inicial, o bueno, no es inicial, el segmento de la introducción se tiende a repetir nuevamente en el final y normalmente se repite de la manera justa y exacta. O sea, eso es muy importante porque a veces el inicio de un méjansé en la modernidad es igual al final, y es una manera en que la belly dancer sepa que realmente ya va a terminar la canción y que nos tenemos que preparar. ¿Para qué? Para despedirnos. Entonces vuelve a ser un momento de un punto alto en donde la belly dancer vuelve a hacer todos sus giros, todos sus desplazamientos, todos aquellos movimientos en donde de verdad puede desplazarse por el escenario para abarcar nuevamente y para decir, bueno, voy a concluir y cierro. Eso es realmente lo que sucede. Ahora, voy a decir un segmentito más que normalmente también está al inicio de todos los méjansés, que se le conoce, o por lo menos yo le digo, la obertura. La obertura es simplemente un calentamiento o un segmento musical que está presente, que a veces ni siquiera tiene un ritmo. Solamente son como momentos melódicos o pedacitos, digamos, de secuencias, digamos, musicales que organiza la orquesta, pero es como un calentamiento para ellos, o por lo menos originalmente desde la parte en donde se construyó la primera idea de un méjansé, que era de una orquesta en vivo. Ellos lo hacían, los músicos lo hacían, ¿para qué? Para poder decir, bueno, vamos a calentar un momento antes de tocar la entrada. Y esa obertura, por lo menos desde mi perspectiva, no se debe de bailar. Pero eso es muy personal, porque la obertura simplemente le está diciendo a la belly dancer, ok, vamos a comenzar, prepárate, y ahorita viene la parte número 1 o la introducción, que es cuando normalmente, o por lo menos desde mi perspectiva, uno empieza a bailar, ¿sí? Bueno, más o menos este es un acercamiento inicial al méjansé. Después de eso voy a tratar de trabajar un poquito los estilos y los ritmos que lo involucran un poco más. Espero que realmente esto les dé una capacidad un poco más de comprensión de lo que es el méjansé, de lo que es realmente una composición con este nombre musical. Como vuelvo y digo, es una canción creada para las belly dancers, para que demuestren todas sus capacidades, para que demuestren todo su histrionismo, para que realmente demuestren todo lo que han aprendido en este proceso tan bonito y en este camino que realmente
bueno, nos apasiona a todos y a todas también, porque este es mi aporte el día de hoy a la comunidad. Espero que realmente haya esclarecido un poco aquellas dudas que algunas personas tienen, y pues bueno, espero que se suscriban al canal, se los agradecería. Voy a estar subiendo muchos más videos sobre cositas y temas interesantes que considero que es importante aclarar, y voy a tratar de brindar un poquito de mi conocimiento, pues para que todos tengamos también esa capacidad de compartir esto que tanto nos gusta. Así que bueno, un gran beso para ustedes, y me voy despidiendo desde San José, Costa Rica. Así que un besito